Arte paleocristiano, etapa de la Iglesia triunfante. Esta etapa abarca desde el 313 hasta el siglo VII. La religión del cristianismo fue la religión oficial. Los cristianos tomaron construcciones ya hechas y le dieron un nuevo significado. Un ejemplo sería la basílica. Aunque la basílica es el prototipo arquitectónico por excelencia, ofrecen también otras tipologías, cuales eran los baptisterios y los martirium. Los baptisterios son iglesias donde se concede el sacramento del bautismo, y los martirium acogen al sepulcro de un mártir, es decir, a las personas que daban la vida por Jesucristo, pues ahí los enterraban. Arte bizantino. Las artes figurativas en Bizancio. A mí lo que más me llamó la atención son las técnicas. Entre ellas está el mosaico. Anticipan los rasgos característicos e iconográficos de los ábsides en el periodo románico. Pinturas al fresco. Es menos costosa que el mosaico y fue utilizada para cubrir paredes de las iglesias con el fin de expresar diferentes temas al servicio de la liturgia. Íconos. Pinturas sobre tablas con las imágenes de Cristo, la Virgen o otros santos. Eran utilizadas como presente en las ceremonias palatinas y cortesanas. Iluminación de manuscritos. Esta sería la última técnica. Se caracterizaba por la decoración de páginas enteras como Biblias, salterios, libros de salmos o evangeliarios. Arte de las invasiones bárbaras. Nosotros hablaremos sobre la arquitectura. Tras la imposibilidad de mantener una arquitectura monumental en estos pueblos nómadas, determinó que fueran las formas de la arquitectura tardorromana y la arquitectura bizantina las que se impulsaran en la arquitectura de los reinos germánicos, aunque representada con algunos elementos propios. Como podemos ver en la primera ilustración, tal vez no se logra apreciar de la mejor manera, pero en este dibujo, esta arquitectura estaba construida a base de piedras y maderas. Esto es lo que hacía, como eran pueblos nómadas, el no esforzarse tanto en construir algo y no desperdiciar tanto material, ya que eran materiales fáciles de conseguir, ¿verdad? Y pues no les costaba mucho poder desarrollar este tipo de construcciones. Y también desarrollaron un tipo de arquitectura militar que consistía en vallados de madera con barro, con paredes circulares y fosos, aunque también se seguían realizando fortalezas similares a los burgos cuadricular romanos. Más adelante esto evolucionó a las torres, motas y castillos medievales. Como podemos ver en la segunda ilustración, ya sus construcciones tenían forma mejor representadas, ya en forma de castillos medievales, y esta sería la arquitectura militar. Arte barbárico. Yo me enfocaré en las arquitecturas. Están divididas en cuatro: la carolingia, la visigoda, el asturiano y el mozárabe. Yo voy a comentar lo que yo pienso sobre estas arquitecturas. Es más un comentario personal mío, ¿verdad? Porque si me pongo a explicarles sus características, sus materiales, pues me tomaría muchísimo más tiempo. A mí me gusta mucho este tema de la arquitectura porque por lo menos yo admiro mucho a esos ingenieros de la antigüedad que se le ingeniaban para construir grandes estructuras y muy bien construidas. No eran unas simples arquitecturas que aguantaban poco tiempo y se destruían, no, porque todavía las tenemos hoy en día. Entonces me parece admirable esos tipos de ingenieros y arquitectos que existían en la antigüedad, ¿verdad? Que diseñar una cosa enorme, muy bien construida, ya que ellos no tenían los estudios como hoy en día nosotros, como los profesionales de hoy en día lo tienen, ¿verdad?
como ellos ya conocen sobre la calidad de un material sobre otro material. Tienen estudios de cómo crear edificios, y ellos tal vez no tenían grandes estudios, pero sí tenían un conocimiento muy bueno, ya que desarrollaban unas arquitecturas perfectas. Y eso que ellos estaban en la antigüedad y no tienen tampoco la tecnología que contamos con hoy en día, como para diseñar planos ya en 3D en computadora. No tenían máquinas para construir cosas. Y es algo muy admirable que ellos eran pocos los que construían estas grandes estructuras, pero eran muy inteligentes, ya que crear eso en tiempos de antigüedad y no estar y no estar como hoy en día, que tienen muchas herramientas los arquitectos, tienen estudios, tienen de todos, y ellos al no tener muchas cosas eran muy inteligentes porque podían desarrollar esto de la mejor manera posible. Por eso para mí lo que más me llamó la atención en estas exposiciones de nuestros compañeritos sería sobre la arquitectura, ya que yo, como comento otra vez, admiro mucho a estas personas y a estos ingenieros que lograron desarrollar todo esto y que está muy bien construido y no necesitaron ni de estar hoy en día para poder construir esto, ya que esto pues fue creado en la antigüedad y no tenían todas las herramientas como lo tendría un arquitecto o un ingeniero hoy en la actualidad. Pues esto es muy digno de admirar para mí, porque es algo que yo no sé cómo ellos pudieron crear algo tan perfecto sin tener las herramientas que tenemos hoy en día. Gracias.